Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy os voy a hablar de una muerte de un artista muy famoso, muy prestigioso, Carl André, que me parece que había nacido en Massachusetts. Ha muerto con 88 años, me imagino que de cáncer, porque estaba en cuidados paliativos en Estados Unidos. Bueno, todo esto viene a colación. Yo cuando me matriculé en Bellas Artes tenía 40 años en Altea y tenía el síndrome de nido vacío. Mis hijas estaban en la universidad, yo era una madre joven, pero me matricularon ella. Entonces, cuando llegas a un lugar a estudiar arte, no sabes bien ni lo que te van a enseñar, ni lo que tú vas a aprender, etcétera. Y viene a colación porque me di cuenta desde el primer día que había como unos apóstoles, ¿no? San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, que eran como alfa y omega. Había que absorberlo el primer instante y proyectarse a través de ellos porque eran como, no sé, como el cristal, como el prisma que te daba una visión de lo que había sido el siglo XX de alguna forma, para entenderlo, porque te coge a un historiador del arte, por favor, perdonarme, pero lo sacas del Renacimiento y zozobra, y de la Capilla Sixtina, y el criterio del siglo XX pues deja que desear, por decir algo. Entre otras cosas porque no han tocado pasta ni se han manchado, etcétera. Os recomiendo que lo hagáis porque todos tenemos un lugar dentro del arte. Bueno, todo esto viene a colación porque uno de los nombres que había en este santoral que tenías que absorber el minuto uno era el de Ana Mendieta. Ana Mendieta había nacido en Cárdenas, otros dicen La Habana. Lola, no sé si Cárdenas y La Habana es lo mismo, pero bueno, era hija de... Era una clase media alta. Ay, espera, que tengo una chuleta que como lo que toco, que se me va. Bueno, el caso es que Ana Mendieta pues fue una niña nacida en Cuba y que emigró a Estados Unidos con la operación Peter Pan. Su padre era un abogado con muchas conexiones políticas. En Cuba era un buen abogado prestigioso. Tenía otra hermana más, Raquelín, y un hermano más pequeño. Bueno, pues sus padres se llevaban bien, todo iba de maravilla, hasta que llegó la Revolución Cubana. El padre estaba en contra de Batista, luchó junto a Fidel para echar a Batista, pero cuando Cuba, digamos, Fidel alcanzó el poder y tal, pues tuvo una evolución en la cual no encajaba porque era, pues, era una familia católica, pero dentro de lo que cabe eran progresistas, pero eran católicos, etcétera, y él no comulgaba con la evolución que estaba teniendo esa revolución cubana, como pasó al resto del mundo. Pero bueno, porque primero fueron salvadores, pero después, en el momento que cualquier cosa no convoca elecciones, apaga y vámonos, da igual la ideología que tenga. El hecho real es que en un momento determinado se dio cuenta que su familia corría peligro. Entonces cogió con la operación Peter Pan y metió a su hija Ana y Raquelín para que salieran del país rápido en la operación Peter Pan en 1961, y así fue. Y cuando llegó a Estados Unidos besó el suelo. Pero era una niña de 11 años y bueno, pues a partir de ahí ella cuenta que había estado en un hogar bien, entre comillas, tenía como servicios, etcétera, etcétera, varias viviendas, y de la noche a la mañana se vio en campamento de refugiados. Era una niña pequeña todavía, no era ni adolescente casi, con su hermana más pequeña. La metían en tiendas de campaña. Percibió el racismo en el Midwest, en el Medio Oeste, y vivían un poquito como de la caridad, de las parroquias. Vivían también, siendo niñas pequeñas, no tenían, porque dice que la mayoría de niños que mandaron allí, refugiados, tenían parientes, amigos que se hicieron cargo de los niños y los protegieron, pero que ellas no tenían nada, porque su padre después va a participar en Bahía Cochino y hasta 18 años después no lo va a ver. Y su madre conseguir que volara a Estados Unidos no fue hasta 6 7 años después. Las niñas eran pequeñas, su hermana era más pequeña todavía, las separaron y estuvieron, ya os digo, viviendo un poco de la caridad, siendo discriminadas. Pero bueno, así todo, nuestra Ana Mendieta conoció el horror de las casas de acogida, le pegaron paliza, pero ella fue estudiosa. Entonces, a través del arte, bueno, cuando pudo la secundaria, terminó y se fue con beca en Iowa a la Universidad de Bellas Artes, Fine Arts, y allí destacó, por supuesto, porque era una estupenda artista, y después fue una estupenda artista muy precoz, por decirlo de alguna forma, premiadísima. Y yo que sé, tiene premio en la documenta de Kassel,
tiene premios por todos sitios, siendo muy joven, ¿eh? Y se casó con Cara Andrés, y nuestro Cara Andrés, que acaba de morir con 88 años, pues con cuidados paliativos, pues a los 8 meses de casada la tiró por la ventana. Tal cual os lo cuento, pero no se pudo demostrar. Su abogado creó la duda razonable y bueno, y a él no le cayó nada. Pero durante toda su vida era un buen artista él también. Durante toda su vida le estuvieron recordando a las feministas, hicieron un grupo que se llamaba Where is Anna. Entonces, cada vez que él tenía una exposición, os lo digo hasta ya, ¿eh? Eso, a lo mejor, pues no sé, no, el Guggenheim, no me acuerdo, uno de estos grandes, hizo, por ejemplo, en Nueva York una exposición, y entonces 500 feministas fueron allí con pancartas, no, Where is Anna? Where is Anna? Porque Ana era pequeñita, guapa, era descendiente de los taínos, que eran antiguos indígenas de la Antilla, que son míticos los taínos, porque mirar en América, que ahora son casi 500 millones, cuando llegaron los españoles, no os creáis que eran ángeles los indígenas, los españoles somos muy malos, pero hay 500 millones, mirad los que hay arriba en Norteamérica, hay 4 en la reserva y alcoholizados, marginados. Bueno, el hecho real es que, digamos, los que predominaban extinguían o mataban a los grupos que eran más débiles, por decirlo de alguna forma. Y los taínos, pues casi que los desaparecen, ¿no? Los taínos. Entonces, en Cuba había huella de los taínos. Ella, cuando se hace artista, empieza pues a hacer escultura, a hacer performance. Es fantástica, ¿no? Entonces juega mucho. Ella va a volver a Cuba varias veces. Su padre no lo volvió a ver hasta 18 años después en Estados Unidos y murió al poco de llegar porque estuvo encarcelado por la participación de Bahía de Cochino. Ella va a utilizar todo lo que era su tradición cubana, porque las personas que había de servicio en su casa eran descendientes de los Yoruba, y los catalanes hicieron mucho tráfico de esclavos a Cuba. Allí se hicieron las principales fortunas que hoy son poderosas en Cataluña, ¿no? Con el tráfico de esclavos, cuando ya estaba prohibida la esclavitud, ¿no? Pues traían esclavos de África a Cuba. Y sobre todo estaban los Yoruba, ¿no? Y entonces ella habla en su trabajo, ella era genial, habla de la santería cubana que está mezclada con la religión. Entonces hace también denuncias de una chica que era compañera suya de facultad que fue brutalmente violada, hizo performance, no sé, hace fotografía, no sé, hace muchas cosas muy interesantes. Os recomiendo que no la conozca. Entonces, ese era uno de los puntales cuando llegué a mi facultad, y la verdad es que lo agradezco porque para mí fue un shock. Yo era una ama de casa aburrida, y conocer la obra de esta gente tan interesante fue fantástico. Ana Mendieta, ¿no? Pero, aparte de este señor que ha muerto, ¿cómo se llama? Karl André, hijo de Massachusetts, hijo de un sueco que era, me parece que delineante, que trabajaba para la Marina, ¿no? Él estudió a base de becas y bueno, dice, cuando mató a su mujer, que no se pudo demostrar, fue una cosa terrible. Ella tenía 36 años, llevaban 8 meses casados. Tuvieron una discusión porque ella decía que ella estaba muy expuesta a los medios y que eso le desgastaba, y es razonable lo que estaba diciendo, ¿no? Uno de los argumentos que utilizó a él para salir libre fue que su mujer era una mujer inestable emocionalmente. Era neurótica, pero en arte, ¿quién no es neurótico? Pero además la neurosis no era decir inestable emocionalmente. Había pasado canuta, y yo pienso que utilizaba también el arte, como lo utiliza casi todo el mundo, de su carácter catártico, ¿no? Y no sé, el caso es que ella, lo que pasa es que iba muchos años por delante. Las denuncias que hacía y tal hoy no nos parecerían tan rompedoras, pero estamos en los años 70, 80, los primeros 80. Entonces eran, no sé, como más fuertes, más impactantes que lo que serían ahora, donde, digamos, las reivindicaciones feministas están integradas dentro de lo que es la sociedad, ¿no? El hecho real es que fue una víctima. Ella era pequeñita, muy guapa, y nunca hubiera llegado a esa ventana. Entonces, lo peor del caso es que él dio varias versiones de que a la policía, las grabaciones y tal. Sin embargo, el portero de la casa, ella vivía en el piso 34, le daba muchísimo miedo la altura.
Él siguió viviendo en ese apartamento hasta que se ha muerto, hasta allá. No sé si se murió, no sé, el día 26, una cosa así. Y bien muerto está, lo siento, pobrecillo, no le deseo mal a nadie, pero matar a una mujer de 36 años es feo. Yo creo que mm, había celos ahí, ¿eh? Ella estaba siendo... la habían recepcionado las galerías de todo el mundo, la habían premiado por todos sitios, siendo jovencísima. Ella lo que estaba sacando es todo lo que llevaba yo qué sé, de vivir en una casa bien, a de pronto estar tirada por ahí en tiendas de campaña, mendigando en parroquia, discriminada en el colegio por ser cubana, en fin. Ella sacaba todo eso, pero estaba floreciendo porque era una artista excepcional, así, excepcional, y muy rompedora. En el arte los celos son, y los egos, uf. Y entonces eran dos buenos artistas casados, llevaban 8 meses, y lo que pasa es que abajo había una tienda de delicatessen y el señor de la tienda de el portero llegó, no, no, por favor, no. Y estaba él todo lleno de arañazos por todos sitios de alguien que se estaba resistiendo a que lo tiraran por una ventana. Ella era muy menuda, pesaba poquito y él era un guerrón grande, fuerte, pesado y la tiró, la tiró. Entonces él contó también varias versiones. Primero que habían discutido mucho, habían bebido mucho y entonces, en fin, que ella se acostó, pero cuando él fue a la cama ella no estaba y vio la ventana abierta. Y sin embargo, el cuerpo cayó encima de esa tienda de delicatessen que estaba abierta toda la noche y el portero oyó lucha por parte de ella y resistencia a su marido, pero no se pudo demostrar. Y entonces lo que trabajó muchísimo, la duda razonable del abogado, es que ella era emocionalmente inestable por la infancia que había tenido difícil cuando llegó a Estados Unidos. Y allí salió. Pero sin embargo, los colectivos feministas, hasta el día de su muerte, se lo han, cuando hicieron una, no sé si fue la Tate, o no, la Tate no, el Guggenheim, o uno de esos, hizo una exposición de Calandré y ellas dijeron, salieron con pancarta y dijeron, ¿dónde está Ana? Porque habéis olvidado a esta artista tan maravillosa. O sea, los colectivos estuvieron recordando y recordando. La verdad es que es doloroso que esas cosas ocurran, ¿no? Siempre las mujeres somos las víctimas, vamos, siempre no me considero víctima en absoluto, ¿no? Pero parece como que el sistema admite ciertas cosas que no debería, pero afortunadamente yo apuesto por las nuevas generaciones y por el futuro donde las mujeres están encontrando su lugar sol y ojalá sea así, porque en el momento que sea así no se reivindicará nada. En fin, bueno, a ver si lo cuento de forma un poquito más ordenada. He tomado diferentes artículos para que tengáis. Él fue, nuestro Carl André fue un artista minimal. Bueno, no me acuerdo de Fran Stella, compartió con él estudio y después cuando en Estados Unidos es muy caro todo, hay buen nivel de vida, ¿no? Cuando fue acusado de asesinato de su esposa, fue el que pagó el abogado, un abogado bueno, fue el que pagó todos los gastos de todo, porque Fran Stella ya era famoso. Nuestro Calandré, él era como muchos artistas, le decía a todo el mundo que no tuvieran galería, porque la galería te da un dinero mensualmente, como si estuvieras trabajando por ahí, precisamente para que trabajes como artista, pero también es dueño proporcional de tus resultados bastante grande, ¿no? También decía que no expusieran por sitios importantes, sino que expusieran solo para amigos y conocidos, cosa que él no hizo. Todos los museos del mundo tienen obras de Calandré y bueno, es un artista que además hasta el último día prácticamente está exponiendo, es famoso, pero él es muy progresista, detestaba los medios, detestaba las galerías, detestaba porque él era partidario, que ahí sí que le doy la razón, yo también me pasa un poquito. Él vio con 16 años, me parece que visitó Stonehenge y le impactó muchísimo, ¿no? Que es una maravilla. En España tenemos también muchísimos monumentos como este. Y entonces se dio cuenta de que no había intermediación, no había rollo intelectual, sino una actitud de construir cosas sin tanto sacar conclusiones cursiles, que a mí eso me empacha un poquito de cómo se vende el arte. O sea, cuando ves un catálogo razonado dices tú, pero ¿qué estás contando? ¿Qué estás contando, no? ¿Cómo se vende el arte a la sociedad lleno de memeces porque mueve
al año factura muchísimos miles de millones y entonces pues lo envuelven como en un papel de regalo con unos lazos muy espectaculares, pero lo que trasciende bajo del arte son las dos pulsiones básicas que son Eros y Thanatos, amor y muerte, no hay más. Entonces, a mí me pasa, yo voy a las ciudades, por ejemplo, Estambul, que es mi ciudad fetiche, ¿no? O incluso Madrid o Barcelona, y me voy al arqueológico. El arqueológico de Estambul, como ha sido, lo he dicho muchas veces, como ha sido metrópoli, pues tiene un arqueológico que, yo qué sé, las puertas de estas babilónicas con los toros salados, pues allí, que robaron. Me tiro mirándolas, me dejan totalmente, porque era muy supersticioso, lo he encontrado en otros vídeos, no sé, el árbol del bien y del mal, todas esas cosas que después irían calando también en la religión judía, la católica, etcétera, ¿no? Esta cultura del creciente fértil, bueno, a dos manos. Y no os quiero contar de las tablillas de Sumer, brr. Bueno, Acadio, no, cuando voy allí, no sé, me llevo hasta sándwiches porque que me tiro horas y horas allí. Y no hay el que te hace el catálogo razonado y te explica unas milongas que todo parecido con la realidad es mera coincidencia ni cursilería. No hay nadie que me lo venda, simplemente tengo que estar en presencia de obras que me conmueven muchísimo. Bueno, y diciendo estas palabras continúo con Cara Andrés. Voy a ver si lo cuento de otra manera. Hubo una llamada al servicio, me parece que en el año 85, al servicio de emergencia de Nueva York, que alertaba de la tragedia. Había tirado a la mujer, se había espanzurrado contra el delicatessen y decía, mi esposa, os lo voy a contar un poquito, porque más o menos lo he contado ya. Mi esposa es artista y yo soy artista, ves tú, la policía lo que le interesará. Tuvimos una pelea sobre el hecho de que, fue grabado, de que yo estaba más expuesto al público que ella, claro, su ego. Ella fue al dormitorio, yo fui tras ella y saltó por la ventana. Una versión. Si no digo 40 versiones, mira, cuando una persona da tantas versiones es porque miente mucho. Bueno, en la madrugada del 8 de septiembre, ella había nacido el 18 de noviembre de 1945. O no, del 48, perdón. En la madrugada del 8 de septiembre de 1985 ocurre todo esto. Cuando la policía llegó al apartamento del piso 34 del rascacielos, todo estaba en desorden, como alguien que ha luchado y ha tirado todo por ahí. Estaba en el Greenwich Village, que es ¿cómo se llama? El barrio de los artistas, donde vivían la pareja de artistas emergentes que ya eran bastante conocidos. La vivienda estaba hecha una calamidad. Había ventana abierta, estaba todo tirado por el sitio y bueno, la persona que había llamado estaba lleno de arañazos por todos lados de alguien que no quería que la tiraran. Arañazos en la cara, en los brazos, en las piernas. Unas horas después en comisaría vuelve a cambiar la versión. Dice que habían bebido mucho, que no se acordaba de nada. Vieron una película, ella se fue a acostarse, pero cuando él siguió sus pasos, media hora después, la cama ya estaba vacía. Esto es el abogado. Y en la estancia no había nadie, y que eso es todo. Ella no llegaba a la ventana porque era pequeñita, era menuda, muy delgadita. Pero el portero del edificio testificó que había oído socorro, auxilio, no, 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 por favor, no me tire, segundo antes de que el cuerpo de ella, o sea, blanco y en botella, impactara contra el techo de la tienda de Delicatessen, que estaba abierto 24 horas. Y bueno, Cara André es uno de los titanes del arte, del minimalismo. Es un hombre frío, distante, de una grandón, y fue acusado de asesinar a su esposa. Ojalá se hubiera ido a la cárcel y hubiera estado ahí toda la vida. A su esposa cubana, Ana Mendieta, que era una estrella ascendente, una estrella imparable ascendente. Celos. Con muchísimo miedo a la altura, y vivía en un apartamento del piso 35. Ya me diréis cómo llegó al suelo. Andrés fue juzgado y absuelto por la duda razonable, porque no se pudo demostrar nada, pero si estaba arañado de arriba abajo. Eligió ser juzgado por un juez en lugar de un jurado, porque si hubiera habido un jurado, hubiera habido mujeres y seguramente la habrían condenado. Y a la picardía que tuvo el buen abogado que le puso el Fran Estela, para evitar la presencia de mujeres, según su abogado, que podría haber sido influida por el supuesto asunto feminista. O sea, ¿feminista? ¿Es que estaba entero arañado? Bueno,
La estrategia de su defensa fue buena y consistió en insinuar que su esposa era inestable emocionalmente, muy inestable, y tenía tendencias suicidas. Por favor. Fue juzgado y absuelto de tirar por la ventana a su mujer Ana Mendieta. La sospecha le va a perseguir toda la vida. Él continuó viviendo en el mismo apartamento, anda que le remordía la conciencia hasta que se murió hace menos de una semana. Y cuando murió a los 88 años, nunca dejó de exponer, pero fue objeto de piquetes en los museos de Where is Anna Mendieta, en inglés, y las sospechas sobre lo que sucedió esa noche de horror. Le persiguieron siempre absolutamente. El caso dividió amargamente el mundo del arte. Mucha gente dejó de saludable, pero otros no. Y a él se siguió promocionando día tras día. Y levantó como un sofocante muro de silencio. Y bueno, en La muerte de un artista, que es una serie de podcasts presentada por la escritora y comisaria de arte Helen Mollentown, la académica Ruby Rick, que conoció al matrimonio, recordaba que el asistente del fiscal declaró que nunca antes en la investigación de un crimen se habían encontrado con tantos silencios y resistencia a hablar, a excepción de los casos de la mafia. O sea, idea de cuerpo, idea de grupo. La versión, en vez de defenderla a ella y decir que eso no era así, que tenía un ataque de celos, sin embargo, Wikipedia dice que en 1988 Ana Mendieta fue asesinada. O sea, en 1988 Calandré asesinó a su esposa, la artista Ana Mendieta. Y estoy totalmente de acuerdo. La inocencia o culpabilidad de un artista no es una cuestión irrelevante, es muy, muy importante. Cómo volver a mirar lo que hace un buenísimo abogado, un abogado caro, porque Fran Stella en ese momento ya era un artista muy reconocido, su íntimo amigo, y cogió uno de los buenos. No se puede mirar su obra sin que te afecte. Una de las grandezas de las películas de Justin Triet, que es Anatomía de una caída, son las dudas que persisten todavía sobre lo que ocurrió y la sensación de que la pieza clave del rompecabezas se la llevó el marido a la tumba. No habló. Pero en el mundo real de la incertidumbre en torno a un crimen no es un juego, sino una pista de despegue donde está el dolor y el desasosiego. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye. Decidme qué opináis de Ana Mendieta y de Cara André, que era muy buena artista también, pero ella mejor.